Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. China es el país señalado por Estados Unidos como su gran rival y enemigo a vencer. La guerra es una de las opciones. El avance innegable de China frente al imperio en decadencia es innegable. La tripla de poder con la que las naciones se medían en el siglo pasado y antepasado, me refiero al poder económico, poder político y poder militar, ya no favorece a los Estados Unidos, y menos ahora cuando entran otras variables. China aceptó jugar el juego del otrora gran hegemón y lo ganó. Las consecuencias están por verse. Para hablarnos de China, nos acompaña un experto. Quiero hacer énfasis en esto. En un tema como China, que para muchos está de moda, resulta que aparecen conocedores y peritos sobre esta nación. A diferencia de toda esta playa de sinólogos, nuestro invitado de ahora realmente es experto sobre este tema clave en el orden mundial que vivimos. Sé que a él no le gusta que diga eso, pero esa es la verdad. Agradezco la presencia del analista geopolítico y académico Sergio Rodríguez Gelsenstein. Gracias por estar con nosotros otra vez, Sergio. Gracias, Héctor. Siempre hace esas presentaciones, así que a uno lo sonrojan. Pero trataremos de estar a la altura. Pero la Muchas verdad gracias es por el... esa, la verdad es esa, te digo. Es muy seguido que vea yo, incluso aquí en mi país, gente experta que ni siquiera ha estado en China, que sé que no están en China, incluso hasta por las cosas que comentan, y que se basan en videos que extraen de los canales chinos, videos de Europa o incluso de Estados Unidos, para hablar de China, pero basándose en notas que ellos lo único que hacen es interpretarlas como si fueran suyas. Solo las Sabes leen. que, Dime. sabes que, por supuesto, eso no es muy positivo, pero lo peor no es eso. Lo peor, el peor error es que se pretende analizar a China a partir de cánones y de principios, de preceptos occidentales. Y eso te lleva directamente a cometer errores, porque no estamos ante otro país, estamos ante otra civilización. Entonces tú no puedes analizar una civilización con los cánones de otra. Es como que tú tratas de comparar el comportamiento de tu vecino y con sus hijos como tú tratas a tus hijos en tu casa. Es otra familia, es otra conducta, es otra formación. Entonces, tú puedes decir, ¿cómo es posible que el vecino haga esto? Bueno, él tiene sus criterios propios y son respetables, como los tuyos también son respetables. Eso es lo que no se entiende y se les trata de imponer a China o se trata de analizar, estudiar a China a partir de cánones de conducta y principios políticos y filosóficos occidentales y eso no lleva a respuestas correctas. Pues bueno, ese tipo de cosas bien pueden encajar aquí, porque te digo, hay gente que habla mucho de China como si fueran expertos, muchos youtubers, y sé que no han estado ahí, o bien que dan afirmaciones que te confirman que ni siquiera a veces han leído algo serio sobre China
como para poder decir lo que están diciendo o aseverar las cosas como las dicen, ¿no? Entonces, bien mencionas tú que es otra civilización, entonces los parámetros tienen que ser otros en este caso, pero aún así, si uno mide la cuestión china basada en los conceptos occidentales que han prevalecido durante décadas, incluso en esos términos China supera ya a Estados Unidos, en el sentido de que todavía el siglo pasado, en los años 40, 50, 60, 70, Estados Unidos era el hegemón absoluto de los tres poderes, poder político, económico y militar, y conforme fue avanzando ya el fin del siglo, vimos que políticamente ya tenía que consultar cosas para que le dieran su venia, o tenía que contar con aliados que le pudieran ayudar para las campañas militares que pretendía en su momento. Y en ese fin de siglo también vimos cómo seguía teniendo poder económico, pero ya empezaba China a despuntar. Yo recuerdo muy bien cuando estando Deng Xiaoping en los 70s, dijo que ellos iban a ser potencia. Así lo dijo en el 2000. Y la verdad es que, como todo político, basándonos en el canon occidental, fue un político mentiroso, porque lo consiguieron antes, no lo consiguieron en el 2000, lo consiguieron antes, ya prácticamente en la década de los 90 ya eran una potencia, y acostumbrados a juzgar a los políticos aquí que te dicen una cosa y nunca pasa, o es mucho tiempo después, fue asombroso darnos cuenta que ese salto cualitativo y cuantitativo que pudo hacer China antes ante el reto que había planteado Deng Xiaoping en el desarrollo de su nación. Entonces vimos ya que China ya le disputaba ya el siglo, a fines del siglo pasado, la hegemonía. Y ahora, en lo que vamos ya en el primer cuarto ya de este siglo, vemos cómo emerge, igual que Rusia y cómo va también India, y le cuestionan a Estados Unidos, por ejemplo, el poder económico, que se ve que obviamente está en China, y que Estados Unidos ya no maneja el poder económico, sino, digamos, todavía el poder financiero, a través de sus esquemas y sistemas financieros bancarios, de SWIFT y todo, que ya se le están discutiendo, porque en primer lugar le cuestionan esa supremacía que está basada en el dólar, en los acuerdos de Bretton Woods, basados en Nixon, que fue uno de los grandes logros de ese presidente, lograr que se manejara el dólar en vez del patrón oro. Y vemos militarmente cómo ya también se le cuestiona, que digamos que pudieran decirse los estadounidenses, que son los más fuertes a nivel mundial, se le cuestiona ya con avances tecnológicos militares que tienen Estados Unidos, que tiene China, incluso Irán. Y en fin, podríamos estar hablando de cómo ese poder se ha ido deteriorando, casi implosionando en una sociedad en la que cada vez hay dramáticamente más pobres y gente homeless, como le llaman allá, que inundan ciudades como California, por nombrar uno, en Chicago también, el mismo Nueva York, que te impresiona, para presumir que son el país más rico y poderoso. Y vemos cómo en el caso de Estados Unidos, desde la primera administración de Donald Trump, fue a atacar a China. Biden sigue con eso, pero no nomás ataca a China, ataca a Rusia. Se avientan dos de los rivales más fuertes a nivel mundial. Sale Biden sin arreglar las cosas y llega Trump a tratar de arreglar las cosas con Rusia, pero señalando a China como su gran rival abiertamente. Incluso salen noticias de que han dado ya fechas posibles de atacar a China. Y recientemente, ahora que estaban estos norteamericanos defendiendo con todo a Israel y bombardeando a Yemen, salió una noticia de que decían algún general militar que no les convenía que su flota se desgastara ahí, en el famoso, en esa parte de donde está Yemen, a los que los yemenitas constantemente por medio de drones y misiles estaban atacando a la flota estadounidense encabezada por el Harry S. Truman, porque esa misma flota la iban a utilizar para atacar a China. Y entonces ya vimos recientemente que en esta misma semana los estadounidenses dijeron ya, Yemen, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos nada, mientras no nos ataques, ya nos atacamos. Y se supone que dejaron a Israel frente a ese conflicto. Pero solo comento esto como para dar un contexto
que se está deviniendo en estos días, que dan a entender claramente de que no les conviene a ellos tener una flota desgastada antes del enfrentamiento que pretenden ellos con China, porque así les estaba yendo ya con los yemaníes, en las que confirman con sus acciones en defensa del pueblo de Gaza que la guerra asimétrica no solo es posible, se puede ganar. Pero ahora sí que te dejo a ti como experto, ¿no? Pero no entiendo, o sea, hablaste tantas Ah, cosas que no sé qué quiere, o sea, bueno, lo que te decía es que China sigue siendo el punto fuerte. Cuando, si ellos dijeron ahorita que ya no querían atacar a Yemen, era para mantener su flota, digamos, sin bajas, sin tenerla que estar reparando ante los ataques de los yemeníes, para poderla sacar de ahí, por decirlo así, y poder disponer, como decían, de China. Te digo, me baso en lo que ellos han estado diciendo. La guerra con Yemen en estos días, en estas últimas semanas, en las que francamente ellos han estado en guerra directa con ellos, con los norteamericanos, ya sacaron una declaración de que no querían ya más guerra, pero era por el asunto de la flota, que les estaba costando el mantenimiento de esa flota, el conservarla intacta para el enfrentamiento que planean ellos con China. Entonces, por eso dije al principio, entre las opciones de ellos hay la opción militar, y está más que claro ahí, independientemente de que a veces manejen a fechas de que cuando atacarían a China, que para el 2026, que para el 2027, que a veces no sabe uno cuál es el juego al decir eso, ¿no? O qué pretenden, si hay un juego ahí político más que un juego realmente militar, porque eso no lo sabemos, no tenemos forma hasta que estén los hechos ya presentados, ¿no? Entonces, sabemos que para ellos es vital, cuando menos, tener todas las fuerzas a mano para enfrentarse a este poder, a este gigante que les ha hecho frente y hasta ahorita les ha ganado en los principales puntos estratégicos, como económicamente, la tecnología, en fin. sí, estoy de acuerdo. ¿Qué crees tú cuál sería, si, sé que tú vas muy seguido o relativamente seguido a China y tu percepción es tal que en un libro que ahorita me gustaría que pudiera poner el productor, que escribiste precisamente sobre China, hace varios años lo presentaste aquí en México, incluso en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Y tengo entendido, si mal no recuerdo, que estuvo el embajador regional de China y evaluó tu libro diciendo que era una obra maestra, basándonos en que los embajadores generalmente son parcos a la hora de hablar, y sobre todo los orientales, en este caso los chinos, no son muy hiperbólicos a la mera hora de expresarse. El hecho de que un embajador chino dijera que tu obra sobre su país fuera una obra maestra es algo como para poner atención. Entonces, basándonos en eso, me gustaría que nos pudieras platicar desde esa experiencia, ¿cómo ves esta evolución de China en el contexto internacional mundial y las posibilidades de ese enfrentamiento directo que en Estados Unidos se habla, cuando menos se menciona, y que pudieran ser, obviamente, si llegaran a manejarse, catastróficos? Pues obviamente a una guerra así de ese nivel a nadie le conviene, ¿no? Sí, bueno, hay que identificar algunas etapas en la relación de China con Estados Unidos. Desde, desde 1949, con la fundación de la República Popular China, hay una primera etapa en que Estados Unidos no reconoce a China o reconoce a China, reconoce a Taiwán como, como la continuidad de China. Incluso Taiwán ocupa el puesto de China en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad hasta el año 1971. En el año 1971, durante el gobierno de Richard Nixon, cuando eh, Henry Kissinger era el asesor de seguridad nacional, eh, se inicia una nueva etapa de acercamiento a partir de la doctrina Kissinger, que planteaba la necesidad de unir fuerzas contra la Unión Soviética, que era el enemigo. Y en ese sentido, la Unión Soviética era el enemigo común tanto de China como
de Estados Unidos, y por eso coordinan fuerzas, coordinan esfuerzos. Hay una visita primero eh, primero del secretario, del consejero de Seguridad Nacional, y después del propio presidente Nixon, que visita China en el año 1972. Con ello se inaugura una nueva etapa porque en el año 1971 China entra a Naciones Unidas, y en el año, ya en el gobierno siguiente, en el gobierno del presidente Carter, eh, Estados Unidos reconoce a China y establecen relaciones diplomáticas. O sea, ahí se inicia una segunda etapa. Esta segunda etapa es una etapa eh, todavía es una etapa de frialdad de las relaciones bilaterales, o de tibieza más bien en las relaciones bilaterales, pero está asignada por una cooperación en contra de la Unión Soviética. Entonces podríamos decir que esta segunda etapa va hasta el año 1990, cuando desaparece la Unión Soviética, y una vez que desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos comienza a buscar un nuevo enemigo estratégico. Estamos hablando ya del gobierno del presidente Clinton. Y aquí entonces empieza un proceso de conflictividad entre China y Estados Unidos. Este proceso de conflictividad se atenúa después de las acciones terroristas del año 2001, del 11 de septiembre del año 2001, donde inicia otra etapa. Ya estaríamos hablando ya de eh, una tercera etapa. Esta etapa es de acercamiento de la lucha común contra el terrorismo. Estados Unidos en octubre del 2001 ataca a Afganistán. Afganistán es un país que tiene fronteras terrestres con China, aunque es una pequeña frontera, muy pequeña, pero es una frontera terrestre. Pero además es fronteriza con la provincia china de Xinjiang, donde hay una minoría uigur musulmana que es mayoría en esa provincia. Aunque la mayor parte de los uigures están en China, en Xinjiang y en Pakistán, era posible que Afganistán apoyara a los uigures, y en esa medida Estados Unidos y China se acercan en la lucha común contra el talibán en Afganistán. Digamos que hay una primera etapa del 49 al 71, hay una segunda etapa del 71 al 89, hay una tercera etapa del 89 al 2001, y hay una cuarta etapa del 2001. Pero en el 2001, con el gobierno del presidente Bush hijo, se establece se empieza a establecer una doctrina que se estructura a partir de los criterios de la señora Condoleezza Rice, que era primero consejera de Seguridad Nacional del presidente Bush, y que de hecho, por razones de la manera de manejar la política respecto de China, entra en profundas contradicciones con el secretario de Estado, que era el general Colin Powell. Condoleezza Rice hace un tándem con el secretario de Defensa, que es Donald Rumsfeld, y logran incluso que Powell salga del gobierno en el segundo gobierno de Bush. Condoleezza Rice es la secretaria de Estado, y ahí se inaugura una etapa se empieza a estructurar una etapa diríamos una quinta etapa de las relaciones, que es la etapa de confrontación de Estados Unidos con China, que comienza entonces en esta nueva etapa, comienza eh, con el presidente Bush, y tiene continuidad en todos los presidentes estadounidenses de este siglo. Con Obama establece dos cosas fundamentales. Una, la política del pivote asiático, es decir, que es precisamente estructurar la política contra China,
y la aseveración de que el siglo XXI iba a ser el siglo asiático de Estados Unidos, con lo cual eh, eh, se destinan grandes cantidades de recursos para la contención de China. Y esto ha tenido continuidad en el primer gobierno del presidente Trump. Se comienza a hablar de guerra comercial. Eh, yo digo que la guerra comercial es solamente una parte del conflicto, que el conflicto es sistémico. El conflicto es más que una guerra comercial, es más que una confrontación geopolítica, es un conflicto sistémico. Se están enfrentando dos sistemas. Esto tiene continuidad durante el gobierno de Biden y ahora también tiene continuidad en la segunda administración Trump. Ahora, que se llegue, yo te diría que se llegue a hablar de guerra. Eso lo dicen los políticos, porque los políticos tienen patente de corso para ser irresponsables. Pues, un político dice cualquier cosa y no tiene ninguna importancia. Eh, o, digamos, no les importa lo que digan, actúan, porque los políticos no suelen ser gente muy sensata, sino que actúan en función de ganar votos, es lo único que les interesa. Entonces, todo el discurso son discursos populistas en función de ganar votos. Eh, en Estados Unidos me estoy refiriendo. Y, pero hay que darle seguimiento al discurso de los militares. Mira, ayer o antes de ayer, el jefe del Comando Aeronaval, el Comando Naval del Pacífico de Estados Unidos, dijo que, eh, que Estados Unidos le está, que perdón, que China le está llevando la delantera a Estados Unidos en materia de desarrollo militar. Y dijo que por cada 1,4 submarinos que fabrica Estados Unidos, China fabrica 2. Y por cada 2 barcos navales, barcos para la Armada, que fabrica China en general, perdón, que fabrica Estados Unidos, China fabrica 6. Entonces, él dice que todavía Estados Unidos conserva cierta ventaja en materia de submarinos, en materia de la utilización del espacio con fines bélicos, en cuanto a las telecomunicaciones, las comunicaciones, etcétera, pero que esa diferencia se está acercando cada vez más y que China en muy poco plazo va a superar a Estados Unidos. Entonces uno tiene que darle seguimiento a lo que dicen los militares, porque los militares sí están haciendo cálculos estratégicos, no como los políticos. Los políticos transmiten deseos, los militares transmiten realidades, y ellos saben que en una confrontación con Estados, con China no la van a ganar. Tú referiste con mucho detalle al comenzar el programa la situación en Yemen. Eso te hace notar claramente lo que tú decías, que la ecuación militar estratégica ha cambiado. La ecuación militar estratégica hasta hace unos años atrás, hace apenas 5 años atrás, o 10 años atrás tal vez, 5, se calculaba en función del poderío que generaban las fuerzas de tarea de portaaviones. Estados Unidos tiene 11 portaaviones y cada portaavión tú sabes que no anda solo. Son fuerzas de tarea, está acompañado generalmente de 4 o 5 destructores de cruceros, buques de transporte, de aseguramiento, etcétera. Bueno, en Yemen han demostrado su total ineficiencia, no pueden hacer nada. O sea, frente al país más pobre del Asia Occidental, han demostrado su total incompetencia. Ahora, imagínate eso enfrentado a China, Rusia, a Irán, que son verdaderas potencias militares y que poseen el que ahora sí es el armamento estratégico por excelencia, que son los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos hacen que un portaaviones pueda desaparecer en nada. Entonces, yo veo difícil, yo veo muy difícil que Estados Unidos se proponga una guerra contra China en términos bélicos. Y por eso es que recurre a otros instrumentos. Recurre a la guerra comercial, recurre a la guerra tecnológica. ¿Viste lo que pasó con
con Huawei, que detuvieron en Canadá a la vicepresidenta. Hay guerra en materia científica, lo vimos durante la pandemia con todo el tema de, la, de cómo bloqueó a Estados Unidos que China pudiera ayudar a muchos países con sus vacunas, diciendo toda clase de mentiras con respecto a la efectividad de las vacunas chinas. Eh, entonces, la guerra es comercial, la guerra es por mercado, la guerra es diplomática, es política, pero yo veo difícil que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se planteen una guerra en términos bélicos contra China, entre otras cosas porque China hoy tiene una alianza estratégica con Rusia y eso hace que el principal déficit de China en términos estratégicos, que es su déficit energético, lo pueda subsanar en esta relación con Rusia, que ha construido ya uno o dos gasoductos, oleoductos, poliductos son en realidad, y están construyendo un tercero, de manera que China va a tener un conflicto de Estados Unidos con China, es previsible que se desarrolle, se está desarrollando conflicto, ojo, no estoy hablando de guerra, conflicto. Se está desarrollando en los mares adyacentes a China, sobre todo en el mar meridional de China, pero el abastecimiento desde Rusia en materia energética viene por vía terrestre desde el norte. Pero de todas maneras, a pesar de eso, sigue habiendo un déficit energético de China y ese déficit energético se tiene que subsanar, perdón, por vía marítima y por eso es la presencia militar creciente de la Armada de Estados Unidos en los mares adyacentes a China y por eso es que a Estados Unidos le interesa que los conflictos limítrofes que tiene China en el mar de la China Meridional y que están en la mesa de negociaciones con Filipinas, con Brunei, con Vietnam, me falta un país, con Malasia creo, están en la mesa de negociaciones, pero Estados Unidos permanentemente incide para que eso se transforme en una zona de conflicto, para que no haya negociación, para que no haya diálogo posible. Pero yo te repito, yo creo que no es viable en este momento pensar que sea posible que haya un conflicto bélico entre Estados Unidos y China. Digo, porque a veces lo que te venden o las noticias que salen, uno se queda pensando, como bien dices tú, un militar habla de realidades, pero a veces dices tú, lo que está pidiendo el militar con esto es, denme más presupuesto para poder hacer las cosas con las que supuestamente me voy a defender. Y cuando reciben más presupuesto, siempre agarran más fuerza para luego justificar el uso del presupuesto. O sea, utilizar las armas, ¿no? No necesariamente. Okay. Yo creo que existe un sentimiento a por la paz mayor de los militares que de los civiles, porque los militares saben lo que es la guerra, la viven. Los militares están en la guerra. Los políticos no mandan ni siquiera a sus hijos a la guerra. Evitan la guerra. No la conocen. No saben lo brutal que es. No saben lo que significa. Entonces, los militares desarrollan la guerra cuando ya no queda ningún otro instrumento. Pero los militares no son guerreros por vocación. Es un error suponer eso. Eso es falso. El buen militar es el que trata de evitar la guerra. Ese es el buen militar. El que genera condiciones de preparación de las tropas, de niveles. Es normal que quieran pedir más presupuesto, es normal que quieran estar bien preparados para evitar un conflicto, pero suponer que los militares quieren tener más presupuesto para desarrollar más guerra y estar en guerra, eso no es ni siquiera natural en la especie humana. Ningún ser humano quiere estar en guerra permanente. Es una aberración. Los que quieren estar en guerra permanente son ciertos políticos que le interesa la guerra como instrumento de poder, pero no los militares. Por supuesto, en todo esto, Héctor, en todas estas cosas que estamos hablando, no se puede hacer generalizaciones. Yo estoy hablando eh, de variables que se repiten. Eh, hay militares, hay militares que quieren la guerra y hay civiles que son pacifistas, por supuesto. No se puede decir todos son de una manera y todos son de otra, no es así. Pero estoy hablando de variantes que se repiten, de variables que se repiten cada vez más.
en tu experiencia por conocer a China y los libros que has escrito, ¿cuál sería la visión china, si se pudiera decir de alguna forma, desde China, la visión que tiene China sobre lo que está pasando en relación, por ejemplo, con Occidente, los manejos que hace Estados Unidos? ¿Cuál sería la visión? Porque si entendemos la visión estadounidense para decir, oye, estamos perdiendo y China nos está avanzando, nosotros vamos en 4G y ellos ya están en 6G, por ejemplo, para hablar de Internet, y los avances tecnológicos han sido apabullantes. Todavía hasta hace muy poco, Están en 10G China. mira, todavía hasta hace muy poco, me acuerdo que, por ejemplo, empresarios de aquí decían, para obras de ingeniería, decían, me voy a Japón, ellos me hacen los planos, digo, porque conocí a un empresario que ganó un concurso aquí y decía, y todo lo maquilo en China, porque no son buenos ingenieros. Ahorita, evidentemente, esa declaración ya no puede, ya no es real, porque ahora hay muy buenos ingenieros en China, sorprendentes ingenieros en China, que cuando de repente salen o llegan a través de las redes las construcciones, megaconstrucciones que hacen, uno se va de espaldas, porque sabe que en el mundo occidental no hay nada que tenga que ver con esas obras de ingeniería tan impresionantes que tiene China y que no tiene una, que tiene, pues, ahora sí que incontables. ¿Cuál sería la visión desde China cuando tú vas para allá sobre lo que de la reacción de Occidente, si se pudiera decir eso, cuál sería la visión china y sobre todo, hacia dónde irían ellos en relación a esta forma de tratarlos de... No, en México hay un juego que se comenta, te lo digo, Sergio, dice, Estados Unidos está interesado que América Latina, y especialmente México, no le vaya tan bien para que no dependa de ellos, pero y por lo mismo que le vaya mal, pero no tan mal como para que tenga que estarlo atendiendo. Entonces lo que quieren es que estés a medio gas, ni muy bien ni muy mal. Bueno, si un empresario te dice que en China no hay buen ingeniero, evidentemente es un imbécil y es un ignorante. O sea, hay que ser muy imbécil para decir eso. Y te das cuenta que una opinión como esa es como que yo por mis puntos de vista políticos dijera que en Estados Unidos no hay buenos ingenieros. O sea, si yo digo eso sería un imbécil. Claro. Entonces, asumir posiciones políticas para justificar una forma de actuar, eso lo hacen los mediocres y los ignorantes, no la gente sensata. Por una parte eso. Por otra parte, China es una civilización milenaria. Tiene 5.000 años de continuidad. Es la única civilización que tiene tanto tiempo continuamente existiendo en el planeta Tierra. Eh, Tienen una sabiduría ancestral y tienen un fundamento filosófico sustentado en los filósofos chinos del siglo V y VI antes de Cristo. El más conocido de los cuales es Confucio, pero no el único. Y Confucio, que era asesor de los emperadores, cuando había conflictos en el entorno, Confucio le recomendaba al emperador que enviara calígrafos, que enviara pintores, que enviara artistas. Por eso yo siempre digo que Confucio es el fundador del soft power. Entonces hay un ADN en China, hay algo que es intrínseco a la condición identitaria de China, que es la búsqueda de la armonía y el equilibrio. Aquí en Occidente, la política se orienta hacia la búsqueda, hacia el conflicto, y la política está orientada hacia la solución del conflicto. Eh, en China no. En China la política está orientada hacia la búsqueda de la armonía y del equilibrio. Y eso no tiene nada que ver con el Partido Comunista, eso es milenario, eso viene de los filósofos. Eh, Todo el mundo habla del yin y el yin y el yang, el Tao, el taoísmo, que es otra corriente filosófica china, pero lo repite como loro, pero lo cierto es que el yin y el yang es el perfecto equilibrio, es la búsqueda del perfecto equilibrio. Y eso está inserto en la política china. Eso no es solamente, porque además la filosofía china, a diferencia de la filosofía occidental está relacionada directamente con no lo que va a pasar en la vida, sino que qué va a pasar después de la vida. Está muy vinculada al tema de la muerte. Entonces, y es muy
¿qué palabra podría utilizar? Es muy espacial, es muy divina. En cambio, la filosofía china está orientada a la solución de los problemas terrenales del ser humano mientras está vivo. Bueno, hay inundaciones. ¿Cómo actuamos frente a las inundaciones? Y eso le aporta elementos de análisis a los ciudadanos y de comportamiento en ese sentido. Entonces, con respecto a la guerra, China hace lo inevitable por buscar la armonía y el equilibrio. Y China, incluso, yo diría que hasta con cierta inocencia, todavía, ya mucho menos, ¿no? Ya mucho menos, pero hasta el año 2019, China creía fervientemente que podría desarrollar su modelo, podría llevar adelante su modelo de desarrollo en perfecta armonía con Estados Unidos, partiendo de una lógica muy aplastante, que es que los dos países se necesitan, tienen un comercio complementario, tienen economías complementarias, y que si se ayudaran los dos podrían salir adelante. Eso se sustenta en la lógica filosófica de la filosofía antigua china, no en la filosofía occidental. En la filosofía occidental lo que se plantea es el conflicto y además ganar el conflicto. Eh, entonces, eh, hasta el año 2018, en China se pensaba que podían llegar a acuerdos con Estados Unidos. Acuérdate que en el año 2018 estaba presidente Donald Trump, su primer mandato. Y en noviembre, diciembre del año 2018 se celebró la cumbre del G20 en Buenos Aires, en Argentina. Y estaba pautada, yo te digo porque yo fui a dar clase creo que en octubre o a comienzos de noviembre. Y estaba ya pautada una reunión entre Xi Jinping y Trump en Buenos Aires el 1 de diciembre que se realizó. Y ellos creían, te lo digo porque yo lo conversé allá, ellos creían que ahí se iba a solucionar todo, lo de la guerra comercial. Y yo le decía, no se va a solucionar nada. Estados Unidos no quiere solucionar nada. No está en su ADN. Tienen una vocación imperialista. Quieren aplastar a China, quieren destruir a China. Y ellos no lo creían. Me decían que yo estaba equivocado. O sea, yo no te estoy contando historias que me contaron, te estoy contando historias que me pasaron. En debates con académicos de alto nivel, China, incluso con algunos políticos que iban a mi clase a escuchar. Y, y bueno, por supuesto, no pasó nada. Se reunieron, llegaron a acuerdos que no se cumplieron y la guerra comercial continuó. ¿Y cuándo los chinos empezaron a cambiar su percepción respecto de Estados Unidos? ¿Cuándo? Apenas en 2019. ¿Y por qué? Porque en 2019 estallaron las revueltas secesionistas, separatistas en Hong Kong y apareció la señora Nancy Pelosi en el Congreso de Estados Unidos entregándole un cheque al jefe de las fuerzas separatistas de Hong Kong. Entonces ahí los chinos dijeron, bueno, pero ¿cómo en Estados Unidos están financiando a los que quieren romper la unidad de China? Y ahí reaccionaron, porque en China hay dos palabras que son sagradas, unidad y estabilidad. Y por la unidad y la estabilidad son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces ahí comenzó a cambiar la política china hacia Estados Unidos en el 19. Y en el 20 se inicia otra confrontación de alto nivel por el tema de la pandemia. ¿Quién era el responsable de la pandemia? ¿Qué hizo para evitar la pandemia? ¿Cómo reaccionó frente a la pandemia? Y ahí se manifestaron claramente, ahí se manifestó claramente una confrontación sistémica en que China apuntó hacia la salvaguarda del ser humano, de la vida, de la salud, y Estados Unidos apuntó a la salvaguarda de la economía. Y en el mundo, Estados Unidos logró éxito porque logró hacer que imperara el éxito desde el punto de vista de sus intereses, por supuesto, no en función de los intereses de la humanidad. Estados Unidos logró que imperara en la Organización Mundial de la Salud la lógica de los laboratorios, que es la lógica del lucro y de la ganancia por encima de la salud humana. Y
China, un país con casi en ese momento 1.400 millones de habitantes, tuvo 85.000 o 90.000 muertos. Estados Unidos, con una cuarta o quinta parte de la población, tuvo más de 1 millón de muertos. Entonces, fíjate cómo la confrontación se va dando en términos diplomáticos, en términos económicos, en términos de la salud, se va dando en otros escenarios. Y yo creo que en ese momento a China le quedó claro que no iba aunque sigue persistiendo. Hace unos días nada más yo estuve en un evento sobre China precisamente y me decía un funcionario chino de altísimo nivel, me decía que ellos no quieren tener una confrontación con Estados Unidos. Tratan de evitar la confrontación hasta hoy, con la diferencia que hoy se han preparado y como han dicho los voceros, sobre todo ha sido reiterativo el vocero del ministro aéreo de Comercio de China, que ha dicho que China no quiere una confrontación con Estados Unidos, pero la van a dar si Estados Unidos plantea una confrontación, la van a dar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, hoy están negociando en Ginebra, desde ayer, desde antes de ayer, están reunidos en Ginebra tratando de buscar puntos de encuentro con respecto a, ya Trump dijo que se podrían bajar los aranceles de 125 que están ahora a 50 o 54. O sea, bajar de un solo golpe el 70%, lo cual te da cuenta de la irracionalidad de la medida, que es lo que han dicho gente tan preparada como la Asociación de Economistas de Estados Unidos, como el propio Jeffrey Sachs, Premio Nobel de Economía, que ha dicho que el cálculo de los aranceles no tiene ninguna base científica desde ningún punto de vista de la teoría económica. Entonces estamos hablando de decisiones de carácter emocional que en China se les responde a partir de un pensamiento estructurado, coherente, pensado y ejecutado. Te digo, está bastante interesante lo que comentas, que sobre todo que hayan apenas hasta hace poco reaccionado. Yo tenía la idea de que siempre hubo una estrategia, al menos yo lo sentí así, por parte de ellos, por hacerse de bajo perfil, para que cuando llegara un punto de confrontación ellos ya tuvieran control de muchas áreas lo suficiente como para poder crear una disuasión en relación con Estados Unidos. Es decir, siempre van muy Mira, tranquilos, no salen te de voy a, allá de con- China. te voy a contar un hecho que, que te va a mostrar claramente, con un hecho te va a mostrar claramente de eso que estás hablando. China tiene 3 portaaviones. De los 3 portaaviones hay uno muy viejo que pertenecía a la Unión Soviética, y cuando se desmoronó la Unión Soviética, ese portaavión le quedó a Ucrania. Entonces, China se lo compró a Ucrania, lo remodeló y lo puso en funcionamiento. Durante muchos años, ese fue el único portaavión que tenía China. Hace unos años, China construyó su primer portaavión, el Liaoning, que es el segundo portaavión de China. Y ahora está a punto de botar al mar su tercer portaavión. Tú sabes que los portaaviones, los barcos en general se construyen en diques secos bajo techo. Pero bueno, cuando llega ya a un nivel de desarrollo la fabricación, lo tienen que poner en el mar. Y cuando lo tienen que poner en el mar ya no están cubiertos. Cuando pusieron a este tercer portaavión en el mar, ya no estaba cubierto. Por supuesto, los satélites le sacaron fotos de todos los ángulos posibles. Y descubrieron con sorpresa que el nuevo portaavión chino era de desplazamiento por energía convencional, no por energía nuclear, no era un portaavión nuclear. Entonces decían, pero ¿cómo en el siglo XXI van a construir un portaavión que no sea nuclear? Claro, porque los chinos no están pensando en mandar ese portaavión a África, Asia, América Latina a invadir. Es un portaavión que lo necesitan para tenerlo cerca de sus costas, para evitar el acercamiento de la aviación enemiga en un conflicto. Y para eso no necesitan que sea nuclear, porque tienen los barcos de abastecimiento que seguramente van a andar con el portaavión. Entonces ahí te da ese simple ejemplo
te muestra las claras en torno a hacia dónde está orientado el potencial de desarrollo militar de China. No es agresivo, no es ofensivo, es claramente defensivo. Cuando desarrollas un arma ofensiva por excelencia como el portaavión con criterio defensivo, te queda claro cuál es el uso que le van a dar. Ese portaavión no lo van a mandar a ningún otro continente a atacar ningún otro país. Lo van a tener ahí en las costas, cercanas a las costas, en las costas del mar de China, para impedir que eventualmente un portaavión enemigo con la aviación trate de acercarse hacia el territorio chino. Eso es clarísimo. O sea, muy interesante lo que estás diciendo porque sí cambia un poco el concepto que se nos vende acá en Occidente. En el caso de la isla esta, que tanto dolor de cabeza se maneja, en la que, como dices tú, Nancy Pelosi hasta les daba un cheque para que se separaran de la China continental, y siempre se ha manejado que China va a invadir lo que es de ellos, lo que consideran de ellos, para tomar una isla que para ellos siempre ha sido parte de China y que incluso siempre se ha reconocido por parte de gobiernos norteamericanos, salvo ahora que entró Biden, que empezó diciendo que no era de China, pero luego a final de cuentas aceptó que sí era una isla china, y que vemos que realmente todos los esfuerzos que hace Estados Unidos para que el conflicto que se dé ahí, precisamente en esa isla y no en la zona de ellos. ¿Qué crees que pase ahí? Porque sabemos que para China, como dijiste tú, la unidad y la estabilidad es vital, y obviamente las tierras que consideran de ellos, que no las ponen en cuestión en relación a que otras personas estén de acuerdo con ellos o no. Para ellos es de ellos y se acabó. No hay discusión. Siempre han hablado de una sola China. Y todavía en el siglo pasado supuestamente se les reconocía ese punto, ¿no? Pero esa es una zona que está ahí, que digamos es la que siempre se sacude, como el avispero. ¿Qué crees que llega a pasar en relación a ese caso? Bueno, te decía que la unidad de China es un concepto fundamental y la lucha por la recuperación, ya recuperaron a Hong Kong, que estuvo alquilada durante 100 años por 150 años por parte de Inglaterra. Ya recuperaron a Macao, que también estuvo durante 150 años en manos de Portugal. Y ahora se plantean recuperar a Taiwán. Taiwán siempre fue territorio chino. eh, y hasta el año 1949, cuando el gobierno de Roca huyó a Taiwán y se estableció, inventó un país llamado Taiwán con protección occidental. La debilidad que tenía China no le permitió en ese momento ir a buscar a esos líderes que se refugiaron ahí porque estaban protegidos por Estados Unidos y por Occidente. Y así se generó una situación de hecho, por vía de la fuerza, que incluso llevó a que se dijera que ese era el gobierno chino. Y eso duró 22 años, hasta el año 71, cuando se le permitió que China ocupara su lugar su silla en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a partir de ese momento, un precepto fundamental para tener, o sea, desde el año 49, un precepto fundamental para establecer relaciones con China es el reconocimiento de que hay una sola China, porque Occidente trató de vender la idea de que hay dos Chinas, una China comunista y una China democrática en Taiwán. El gobierno de la República Popular China siempre ha dicho que hay una sola China. Y si quieres establecer relaciones con China, tienes que partir del reconocimiento de que hay una sola China. Hoy en el mundo solamente quedan 12 países, 12 países que siguen reconociendo a Taiwán. 12. Lamentablemente, 7 de ellos están en América Latina. En América Latina y el Caribe. Solo uno en África. En Europa, solo el Vaticano. Y 3 pequeñas islas
de la Micronesia, de Oceanía. Pero los únicos países grandes, digamos, que todavía siguen reconociendo a Taiwán son Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, creo que son esos. Los otros tres aquí en América Latina son San Vicente de las Granadinas, San Kitts y Nevis Santa Lucía. Son los 7. Más Eswatini en África, más el Vaticano 9 y 3 países que no conozco sus nombres en el Pacífico. Entonces, toda Europa, incluso Estados Unidos, reconocen que hay una sola China, pero efectivamente utilizan el tema de Taiwán como instrumento de conflicto. Ahora, tengo un amigo eh, muy buen analista de estos temas, y él dice que en realidad el único interés que tiene Estados Unidos en Taiwán es porque Taiwán es el mayor productor mundial de chips. Entonces, cuando Estados Unidos logra desarrollar su propia industria de chips, y China también lo está haciendo, desarrollando su propia industria de chips, el papel o la preponderancia estratégica de Taiwán va a desaparecer y se va a eliminar un punto de conflictividad que hoy se mantiene artificialmente con el objetivo de generarle un conflicto a China. Ahora, no me acuerdo cuántos habitantes tiene Taiwán, creo que 20 o 30 millones. ¿Tú crees que un país de 20 o 30 millones en una isla puede enfrentar a una potencia nuclear de 1.400 millones de habitantes? Ya han hecho ejercicios de rodear, han rodeado marítimamente, desde el punto de vista marítimo y aéreo a la isla, y Taiwán no ha podido hacer nada. Y Occidente, Estados Unidos ha mandado 1 o 2 barcos, pero no pueden enfrentar a China, el poderío de China. Y además, te repito, todos esos barcos que están enviando, que enviaría Estados Unidos ahí, van a desaparecer con misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene capacidad de interceptar ni de abatir, no tiene tecnología para eso, porque esos misiles hipersónicos, además de volar a, a velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido, que son 1.240 kilómetros por hora, o sea, que vuelan a más de 6.000 kilómetros por hora, lo cual en la distancia de China a Taiwán son 1 minuto y medio, 2 minutos. No tienen una trayectoria fija, entonces no se pueden interceptar. Tienen un sistema de guiado autónomo que le permiten eludir cualquier mecanismo de intercepción. Ya viste que se utilizó en Ucrania, lo utilizaron los rusos 2 veces y las 2 veces hicieron efectivo. Los yemeníes lo han utilizado también 2 o 3 veces contra objetivos israelíes y tampoco lo han podido interceptar. Entonces, eh, no hay ninguna posibilidad. Y te voy a decir más. Eh, Tengo amigos militares de países, eh, de países centroamericanos con los cuales Taiwán tenía relación hasta hace 8 o 10 años, que los he conocido porque han venido incluso aquí a Venezuela a intercambio. Como yo soy profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas, los he conocido y me decían que ellos han conversado con militares taiwaneses hace 10 años, 15 años, cuando todavía tenían relaciones, países de Centroamérica y el Caribe, y los generales taiwaneses están completamente convencidos de que no tienen ninguna opción en caso de que China se propusiera una solución militar del conflicto, cosa que China no se propone. Te repito, China va a intentar hasta el último momento eh, resolver ese problema por vía pacífica. Y de hecho había logrado establecer una situación
un status quo con el partido Kuomintang, en el sentido que China no iba a agredir en términos políticos ni de ningún tipo a Taiwán, y Taiwán no se iba a proponer la independencia. Lo que pasa es que Kuomintang perdió las elecciones hace 3 gobiernos y asumió el Partido Democrático de Taiwán, que es un partido independentista, y frente a eso, China ha tenido que activar una política de otro tipo. Pero mientras incluso se produjo un encuentro entre el presidente Xi Jinping y el presidente de Taiwán. Eh, Se produjo, creo que el encuentro fue en Malasia o en Singapur, no recuerdo. Y conversaron, tuvieron un muy buen encuentro. Pero bueno, el Kuomintang perdió las elecciones de Taiwán y ahora este partido ha manifestado una vocación independentista que es inaceptable para China. ¿En qué crees que vaya a parar esto? Porque, como dije también al principio, y creo, y tú también lo has dicho, el avance de China en rubros que anteriormente se consideraba, y digo anteriormente porque es evidente, como si fueran propiedad de Occidente. Me refiero, por ejemplo, a un caso concreto, los avances tecnológicos, que ya China supera ampliamente en este tipo de cosas, en robótica, en lo que quieras para acabar pronto. ¿Para dónde crees que vayan las cosas? Porque esto está cambiando, de alguna forma, el orden mundial. Bueno, lo hemos visto y lo hemos hablado en varias ocasiones desde que la guerra de Ucrania fue, digamos, fracturó todavía más un orden mundial que ya está prefigurado, con Rusia a la cabeza y China en unión, a pesar de que ahorita es evidente que el gobierno de Donald Trump está buscando congraciarse con Rusia, pues prácticamente entregándole Ucrania y a Europa prácticamente abandonándola en su defensa, además comprándole el equipo, obviamente, a ellos, ¿no? Y esperando que aislar a China. Pero vemos también que los rusos y los chinos son muy listos y dicen, bueno, Donald Trump tiene 4 años, va a venir otro, puede venir otro, entonces a nosotros nos conviene tener una alianza fija y presentar una unidad entre países. Entonces, vemos que está prefigurado ya ese orden mundial que sigue avanzando, pero que China es muy importante en esto, por los avances que están teniendo. Como dices tú, puede carecer a lo mejor de energía. El mundo energético sí es más limitado allá, entre comillas, porque luego a lo mejor hay un avance tecnológico que incluso pudiera eliminar esa escasez actual, ¿no? Pero en todo lo demás están muy fuertes. ¿Para dónde crees que va todo esto? Digo, sobre todo con China. Digo, me llama mucho la atención lo que dijiste ahorita, de que para ellos fue hasta el 2019, cuando se dieron cuenta de que no, Estados Unidos no los estaba viendo como sus compañeros de socios comerciales, por decirlo así, que se menciona cada vez eso, de que viene un enfrentamiento con China y que China, lo dicen, es China nuestro enemigo a vencer, y lo dicen descaradamente los norteamericanos, pero independientemente que lo digan, China está avanzando, avanza Mira, cada vez más. mira, en el año, creo que fue en marzo de 2023, el presidente Xi Jinping hizo una visita oficial a Rusia. Cuando terminó la visita, la última reunión fue en el Kremlin. De esa reunión en el Kremlin, terminada esa reunión, se iban directamente al aeropuerto para regresar a Beijing. Cuando terminó la reunión, bajó las escaleras del Kremlin, el presidente Putin lo acompañó, el presidente Xi le abrieron la puerta del vehículo y cuando se iba a subir al vehículo se da vuelta y le dice al presidente Putin, están, están ocurriendo cosas nunca antes vistas en los últimos 100 años y ustedes y nosotros somos los protagonistas. Que tengas buena salud, querido hermano. Buen viaje, le dijo. O sea, le está diciendo que son cosas no antes vistas. Nuestra generación no ha visto esto nunca, lo que está ocurriendo. No hay parangón en la historia reciente de la humanidad, por lo menos en los últimos 80 años, que explique lo que está ocurriendo. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Va hacia la conformación en un plano, en un mediano plazo, va hacia la conformación de un nuevo orden internacional, de un nuevo sistema internacional, y a largo plazo va hacia el socialismo. Eso es lo que se está construyendo en China.
Hacia allá vamos. Eso es inevitable. Y el problema es que los occidentales queremos ver las cosas mañana, si no, no tienen validez. No, no, los procesos sociales son de largo plazo y los procesos de transformación de las sociedades son de muy largo plazo. Pueden durar siglos, pero es inevitable. Y te voy a decir algo que lo estoy repitiendo y te lo quiero decir también aquí en tu programa. Mira, Héctor, yo pensé que me iba a morir sin ver esto. Yo pensé que me iba a morir sin ver el inicio del declive de Estados Unidos y del capitalismo. Y lo estoy viendo. Esta no es una crisis cíclica, como tantas otras. Esta es la primera crisis estructural. Y si tú analizas la historia de los imperios en el pasado, te vas a dar cuenta de dos cosas. Los imperios duraban muchos, muchos, muchos siglos y su proceso de declive también duraba muchos siglos. Este imperio tiene apenas 130 años y ya tiene 50 años de crisis. El imperio estadounidense no llega a fines del siglo XXI, no sé si llegará a mitad del siglo XXI, pero es inevitable, todas las tendencias son claras. Y Trump no es ningún loco, como dicen. Trump es el tipo más, el presidente más sensato que ha tenido Estados Unidos en los últimos 40 años, porque es el único que se ha dado cuenta que Estados Unidos está en una crisis y no la ha ocultado. Todos los demás le han pasado la crisis por el lado. Él ha constatado que hay una crisis y la está enfrentando. Claro, la está enfrentando a favor, para resolver en función de los intereses de ellos, no de los pueblos del mundo, y en particular de la clase a la que él representa, que son los multimillonarios. Pero sí está claro de que hay una crisis y la está enfrentando. Entonces, y la está enfrentando a partir de un diagnóstico correcto, pero por supuestos falsos. O sea, ¿cuáles son los supuestos que enarbola él? Que todos han engañado a Estados Unidos, que hay una competencia desleal, o sea, todo eso es falso. Lo cierto es que hay una crisis, y repito, a mí me han preguntado en estos días que si a mí me ha sorprendido. Le digo, no, no me ha sorprendido porque yo desde hace muchos años estudié el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, donde todo esto está explicado, escrito en 1916. Entonces, bueno, el que no lo haya leído tal vez no lo sepa, pero yo lo leí y yo sabía que esto iba a pasar. Lo que no sabía es que lo iba a ver, lo estoy viendo. O sea, el tiempo va mucho más rápido de lo que yo mismo me imaginé. Y hacia allá vamos, esto, hacia allá vamos. Ahora, eh, cuando se habla de China se plantea mucho que dice, bueno, es que China es un país comunista y está manejando toda una economía y con las necesidades y objetivos basados en el Estado. Hay, y que eso lo hace diferente. Y obviamente hemos visto los logros impresionantes que ha tenido el salto que ha dado China como potencia. Digo, recuerdo lo que dije hace un momento. Deng Xiaoping en los años 70, 74 dijo, vamos a hacer potencia para el año 2000 y lo logró antes, lo lograron antes. O sea, estaban bien organizados y el modelo les ha funcionado muy bien. En el 78 fue eso. Yo creí que era en el 74. El punto es que hay gente intelectuales, por ejemplo, izquierda, que dicen, bueno, el avance de China es muy interesante, pero no deja de ser capitalismo de Estado. ¿Qué respuesta tendrías a esto? Bueno, nuevamente hay mucha ignorancia y hay un desconocimiento de la diferencia entre los conceptos de táctica y estrategia. ¿Por qué, por qué China todavía existe y la Unión Soviética desapareció? Fíjate que los procesos empezaron casi simultáneamente. En China, la política de reforma y apertura empezó en el 78 y en la Unión Soviética la perestroika en el 85. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Que los chinos se plantearon hacer la reforma económica, pero no la reforma política. Ellos, ellos fortalecieron su sistema político. Los soviéticos, bueno, ahí ya hay un debate de que si Occidente compró a Gorbachev o Gorbachev se vendió, no sé. Pero lo cierto es que
La Unión Soviética pretendió hacer la reforma económica junto con la reforma política y no pudo por los grandes problemas que había y por eso desapareció muy rápidamente la Unión Soviética y por eso China persistió y hoy es la segunda potencia del planeta. En, en China hay un sistema, China ha roto ese paradigma de que el Estado y la planificación son contrarias al mercado, son antagónicas con el mercado. Eso era supuestamente un precepto marxista que tú puedes leer toda la obra de Marx y no la vas a encontrar, sino que una interpretación soviética de eso se impuso en el mundo como una supuesta soviética, más curiosamente que fue adoptada por los trotskistas, fue adoptada por el pensamiento trotskista, en el sentido de que el mercado era absolutamente antagónico al Estado. ¿Qué es lo que han hecho los chinos? Los chinos han creado lo que ellos llaman el mercado, un mercado socialista. ¿Qué significa eso? Hay una economía planificada, hay una economía centralizada, donde le toca a la iniciativa privada un papel, pero es un papel regulado por el Estado. En China no hay partidos políticos financiados por los empresarios. Los empresarios no pueden inmiscuirse en la política, ni dar opiniones, ni financiar campañas electorales. No pueden. Los empresarios están dedicados a dirigir sus empresas. Y en términos de lo que el Estado dice. Entonces hay una regulación del mercado y hay una utilización del mercado por parte del Estado en función de el elemento clave, que es lo que diferencia los dos sistemas, que es la redistribución. Tú tienes ganancias, ¿qué haces con esas ganancias? Bueno, en el capitalismo tú con las ganancias te compras yates, Mercedes-Benz, te compras una mansión, te compras un Rolex de oro, etcétera, etcétera. En China, esos excedentes son utilizados para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Y es por eso que pudieron sacar 700 millones de gente de la pobreza. ¿Por qué en la India no pudieron? La independencia de la India fue en el 48, la creación de la República Popular China en el 49. Empezaron casi simultáneamente. China tenía 600 millones de habitantes e India 500 millones, o sea, partieron con una población más o menos similar. China eligió el camino de desarrollo socialista y la India el camino de desarrollo capitalista. Hoy en China no hay pobreza, en India todavía queda un 23,8% de pobreza extrema. Ahí está la competencia sistémica clara y la utilización de los recursos del Estado y del mercado en función del desarrollo. Y en el año 2035 China va a ser un país totalmente de clase media. ¡Wow! Para ver tantos millones, eso es un trancazo. Oye. Y ¡Qué eso fue, bárbaro! y eso como tú lo dijiste, fue planificado a partir del año 78, entre el año 78 y el 80. Y cumplieron una primera meta, que era cumplir esa meta en el año 2021, que era desaparecer la pobreza. Y lo hicieron un año antes, en el 2020, lo lograron un año antes. Y ahora tienen la meta de llegar al año 2049 siendo un país ya no subdesarrollado, sino un país desarrollado, un país, además, que tenga un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza, industrializado, con altos estándares de vida, tienen una meta intermedia en el año 2025. Entonces, en China hay una constitución que establece claramente eh, que China es una dictadura de obreros y campesinos, vanguardizada por el Partido Comunista. Yo no conozco ningún país capitalista que diga eso en su constitución. Y eso hace en China, contrario a lo que se supone, no hay un solo partido, no es un sistema unipartidista. En China hay 9 partidos políticos. Ahora, claro, como en todos los países, esos partidos políticos respetan la Constitución.
En México no puede haber un partido político que no respete la Constitución, ni tampoco lo puede haber en Francia, ni tampoco lo puede haber en Egipto. En ninguna parte del mundo puede haber un partido político al margen de la Constitución, porque si hay un partido político al margen de la Constitución, tiene que pasar a la clandestinidad. Bueno, en China también es así. El modelo de democracia chino establece un sistema político con 9 partidos, y esos partidos tienen representación, porque en China además, como también se desconoce, además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay eh, una asamblea que es la Asamblea Nacional Consultiva. Y los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva no se eligen territorialmente. En nuestros países, los diputados, los senadores se eligen en Tamaulipas, se eligen en Oaxaca, se eligen en Guerrero, se eligen en Nuevo León. No, allá se eligen así los miembros del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea Consultiva se eligen sectorialmente. ¿Qué significa eso? Que los profesores universitarios tienen una representación, los astronautas tienen una representación, los militares tienen una representación, y las 55 etnias del país tienen una representación, y los 10 partidos políticos, incluyendo los de Taiwán, tienen una representación. Y esa asamblea, la Asamblea Nacional Consultiva, en China, los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva son nombrados, son siendo denominados los asesores. Y ante la Asamblea Nacional Consultiva tiene que ir desde el presidente de la República a todos los ministros a rendir cuentas. Y la consulta es consustancial al sistema democrático de China. El que es elegido en la Asamblea Nacional Consultiva tiene que rendirle cuenta a sus electores, sus consultados. Y yo te lo digo con conocimiento de causa porque mi jefe, el doctor Wu, que es mi jefe de la Universidad de Shanghai, él milita en un partido político que es un partido que se orienta al fomento de la educación. Tiene 12 millones de militantes. Y el doctor Wu es representante en la Asamblea Nacional Consultiva por los profesores universitarios. Y él tiene que rendir cuenta de lo que los profesores universitarios le dicen. Y él no es militante del Partido Comunista. Eso no se sabe aquí. Aquí te Eh, hablan todos los expertos chinos, te dicen que solo el Partido Comunista es el que, es un partido único. Eso que dices tú es sorpresivo. Estoy seguro que mucha gente se va a impresionar porque no saben eso. Y te digo, y lo comenta sobre todo, me ha llamado la atención gente que es experta supuestamente en China. Y digo, wow, qué bárbaro, ¿no? Muy interesante lo que estás comentando. Como bien dices, es otra civilización. Sería Totalmente. interesante ver cómo nos ven ellos desde allá, cómo ven a América Latina, porque de alguna forma saben que tenemos al hegemón aquí y eso ha Tienen sido, grandes, tienen grandes dificultades para ver. No nos entienden, no nos comprenden, saben muy poco de América Latina, les cuesta mucho interpretar América Latina, tienen grandes dificultades para relacionarse con América Latina, y eso tiene una explicación. América Latina es el último continente con el que se relacionó con China. Cuando China tenía relaciones con Asia, con África, con Europa, mm, el primer país que estableció relaciones con China, con América Latina, fue Cuba en el año 59, cuando triunfó la Revolución Cubana. O sea, habían pasado 10 años de la creación de la República Popular China y todavía no tenía contacto con ningún país latinoamericano. Y todavía tuvieron que pasar 12 años más hasta el año 71, cuando en el gobierno del presidente Salvador Allende se establecen relaciones con el primer país continental. Entonces, si nos atenemos a eso, año 71, hace apenas 54 años, ojo, China tiene 5.000 años de historia, pero apenas hace 54 años tenía relaciones con 2 países de América Latina. Y en el año 71, cuando China entra a la ONU y Estados Unidos autoriza a las oligarquías locales a establecer relaciones con China, empieza la avalancha de relaciones. Por eso es que en esta década estamos celebrando 50 años de las relaciones de China con casi todos los países latinoamericanos. Nosotros la celebramos el año pasado en Venezuela.
No sé en México si ya se celebró el 50 aniversario, pero se debe estar por celebrar si no se celebró, está pronto a celebrarse. Bueno, aquí, Entonces, sí, tenemos un desconocimiento mutuo más grande. Nosotros no conocemos a China, pero ellos tampoco nos conocen a nosotros. Y el gran problema es que ni nosotros hacemos un esfuerzo por conocerlos, ni ellos tampoco hacen un esfuerzo por conocernos a nosotros. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la tarea número uno? Yo digo conocernos, entendernos, comprendernos, aceptarnos, porque nosotros no vamos a actuar como chinos. Yo se lo digo a los chinos, nosotros no vamos a actuar como chinos. Y le digo a la gente aquí, ellos no van a actuar como nosotros. Son civilizaciones distintas. Entonces, lo que tenemos es que aceptarnos como somos, conocernos y buscar puntos de encuentro, puntos de interés común. Y eso es válido no solamente en la relación de China con América Latina, es válido en cualquier relación internacional. Suponer que tú vas a establecer una relación con otro, cuando él sea como tú, estás equivocado. Estás equivocado. Es como las parejas, Héctor. Es igualito que las parejas. Tú conoces a una mujer y eso no significa que esa mujer sea igual que tú, sino que tienen algunas cosas en común que es lo que te hace que se acerquen y que lleguen a casarse o a vivir juntos o a tener una relación. Pero no significa que están de acuerdo en todo. Eso es mentira. Es mentira. sí. Ahorita que estabas mencionando eso de los contactos de China, me recuerdo aquí la historia que hemos tenido con los chinos desde pues, el siglo pasado o antepasado incluso, cuando venía la famosa Nao de China a comercializar, venían productos de China a México, y estaba la famosa China poblana, que es tan popular eso aquí en México, que está basada en esto. Y luego, como me hiciste acordar también ese evento trágico que se vivió en la Revolución con Pancho Villa, cuando pues, masacró prácticamente a una comunidad china en la zona de Coahuila. Digo, inmigrantes siempre han venido, siempre estaba, chinos La, siempre han la, estado. la primera migración masiva de chinos hacia América Latina fue en el siglo XIX a México, a Acapulco. La primera, masiva. Pues mira, es un tema que de veras ahorita, y lo vuelvo a decir, mucha gente habla de ellos y ni siquiera han estado en China. Nuestro invitado va, prácticamente tú vas cada año a dar clases allá y a ver cómo está la situación. Me quedo con esta duda. Si tú ya les habías advertido a los académicos de allá y a los políticos que tomaban clases contigo de lo que iba a pasar, ¿qué piensan ahora de lo que tú les decías y no creían? ¿Cómo te ven ahora a ti? Bueno, no te lo voy a decir al aire porque va a parecer muy soberbio. No, pero digo, es obvio, o sea, para la mentalidad china, que tú les hayas dicho algo que no pensaran ellos, fue algo impresionante. O sea, yo creo que ahí les cambiaste la jugada. Aquí no tenemos tal vez la capacidad de entender ese tipo de situación por cuestión cultural. Y para nombrar un hecho, nosotros hablamos de una filosofía que le decimos taoísta, que fue generada en China, es de los países que ha generado una filosofía así, pero realmente sí la filosofía es un error, es mucho más que eso. No tenemos en Occidente un concepto que pueda realmente fijar qué es el taoísmo. Le decimos filosofía, pero no tiene nada que ver realmente de cómo la expresión que para ellos es. Para ellos no es una filosofía, va mucho más allá de eso. Pero la forma en que Occidente clasifica ese punto es decir, ay, es filosofía. Bueno, No, ahí tienes mi imagínate libro. cuando les Ahí cambias tu tienes, jugada, ¿eh? ahí Cuando tienes mi libro. Ahí puedes leer sí. lo que es el taoísmo. Ahí Ajá. puedes ver lo que son los 9 partidos políticos. Ahí puedes ver lo que es el sistema democrático chino. Ahí en el libro está todo. Pero dime, cuando tú les cambiaste la jugada y les dijiste algo que no habían observado ellos, que no lo creían, ¿cómo te ven ahora? Mira, te voy a decir algo. Te voy a hacer una confesión. En el año 17 me invitan a comer unos colegas chinos. Estando yo allá en Shanghai, me invitan a comer unos. Entonces me lo dice mi jefe, el doctor Juan, me dice, mira, vamos a ir con unos académicos de otra universidad que quieren conversar contigo.
Vamos a la reunión y aparece alguien que yo no sabía quién era, para mí eran todos académicos de la otra universidad. Después me enteré que esa persona, una de las personas que estaba en la reunión, y después me invitaron a cenar, por cierto, me invitaron a cenar a un restaurante de comida argentina en Shanghái. Y me dice mi jefe, mira, es que ellos te quieren hacer una pregunta, pero no saben si tú la puedes contestar, es un poco complicado. Ellos entenderían que tú no la contestaras porque tal vez tú no te quieras atrever o tú no puedas. Y me daba vueltas y vueltas y vueltas. Y vino la reunión, vino el primer plato, el segundo plato, el postre, y ya íbamos a terminar ya la cena y le digo, oye, pero ¿cuál es la pregunta que me querían hacer? Porque a mí me intrigaba, porque le dan tantas vueltas a la famosa pregunta. Bueno, 2017. Bueno, después de tanta cosa, llega el hombre y dice, mire, profesor, mire, yo le quiero hacer una pregunta, pero otra vez todo, no sé si usted quiere la contesta, si no, si lo puede crear problemas, no, pero nosotros entendemos, bueno, le digo, hágame la pregunta, amigo, hágame la pregunta y si no la sé, no la contesto, pero bueno, la pregunta era, ¿cuál y que si yo sabía cuál iba a ser la composición del nuevo gobierno venezolano en el 2017? Entonces, bueno, mi inglés no es tan bueno, entonces le dije a la traductora que me la tradujera, que le preguntara de nuevo y me la tradujera al español. Ujú. Entonces me la tradujeron y efectivamente esa era la pregunta. Entonces le digo, mire, en Venezuela hubo elecciones en 2013. Las próximas elecciones son en 2019. No va a haber un próximo gobierno inminente, un próximo gobierno ahora. Habrá que esperar a las próximas elecciones en el año 18 y el nuevo presidente va a asumir en el 2019. Me dice, no, es que nosotros tenemos información fidedigna de fuentes absolutamente confiables de que el presidente Maduro está a punto, es inminente su caída. Entonces yo le digo, mire, no sé cuáles serán sus fuentes, respeto mucho cuáles son sus fuentes, pero lo están engañando y le están mintiendo. Y no sé ni siquiera si le está sacando dinero. En China no es costumbre hablar así. En China todo es suavecito. Entonces me insistía, no, nuestras fuentes son muy confiables. Digo, bueno, con todo respeto, yo no sé quiénes son sus fuentes, pero lo están mintiendo. Son unos mentirosos, son unos estafadores. O sea, yo le empecé a subir a propósito la adjetivación. Y la conversación se empezó a poner un poco álgida, un poco Tensa. tensa. Como se ponen las conversaciones tensas con los chinos, ahí nadie golpea la mesa, ni nadie se para, ni grita, ni nada. Pero había cierta tensión. Entonces el hombre me pregunta, ¿y cómo usted está tan seguro? Le digo, bueno, porque yo conozco mi país, yo conozco al pueblo, conozco a la Fuerza Armada, conozco al gobierno, conozco lo que está pasando, vivo ahí. Bueno, no te voy a hacer el cuento largo. Maduro no cayó, como te habrás dado cuenta. Y yo me transformé en un gurú. Pues sí, evidentemente. Después que tengo un gurú para esos profesores, ¿no? Ah, Que me empezaron ahora, a partir de ese momento me consultan todo. Mira, cosas tan elementales que tienen que ver con México. Cuando López Obrador fue elegido y no había asumido, viste que las elecciones eran en julio, asumía el 1 de diciembre. ajá, Bueno, en ese periodo me tocó ir a dar clase, en el 18, ¿no? sí. Entonces me preguntan los profesores en, en las clases. Yo doy clase de maestría y van varios profesores a mis clases. Me dice, ¿usted cree que el presidente López Obrador va a venir a China, va a hacer una visita a China? No, no va a venir. ¿Pero cómo? Si todos los presidentes mexicanos han venido y tenemos unas excelentes relaciones con México y es un país con el que tenemos vínculos de primer nivel.
Y el presidente López Obrador ha demostrado ser un buen amigo de China. Le digo, sí, pero no se suben aviones para hacer viajes largos. Puta, se quedaron mudos. Le digo, no, el presidente López Obrador sacó su primer pasaporte a los 50 años y se vanagloria de no viajar al extranjero. Ha hecho, yo, no, yo le voy a encargar toda la política exterior al canciller Ebrard y él no va a viajar lo mínimo posible. Bueno, imagínate, eso quién no lo sabe en México. Así todo, así fue. Bueno, ellos no lo sabían. ¿Te das cuenta esas cosas que son tan elementales? Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Cuando fue la cumbre de la PEC en Perú, la primera cumbre de la PEC en Perú, yo le dije, tengan cuidado si el presidente que está convocando la cumbre no esté cuando sea la cumbre. Pero ¿cómo no va a estar si el periodo presidencial de él es de tal, era Kuczynski? Okay. Si el periodo presidencial de él es de tal fecha, le digo, sí, pero es posible que lo quiten. Se Sí, lo bueno, quitaron. y lo quitaron. Entonces, esas cosas que son tan elementales, Ajá. ya, y te voy a decir lo último, que esto sí, agárrate duro en la silla para que no te caiga. En noviembre pasado, yo organicé por, con mi universidad, con la Universidad de Shanghai, un congreso internacional sobre descolonización en Shanghai. Es la primera vez en la historia de China que se discute sobre descolonización. Nunca había habido un evento sobre descolonización. No tenían idea de Puerto Rico, ni de las Malvinas, ni del Sahara, nada, no tenían idea de eso. Los debates previos que tuve con mi jefe para configurar la estructura del evento, para configurar los paneles, la participación, etcétera, 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 fue arduo. Tengo 50 testigos de lo que te voy a decir. No voy a decir nombre, pero tengo 50 testigos. Una eminencia china, no te voy a decir qué cargos tenía porque se va a saber, pero una eminencia académica china, cuya ponencia estaban esperando todos porque era una eminencia. Primero, cuando habló de las Malvinas, habló de Falkland. Mm. Y segundo, colocó a las Malvinas en el Caribe. Tengo 50 testigos. Entonces, Y no, ajá. colocó en América Latina y el Caribe a Groenlandia. O sea, hermano, ellos tienen naves espaciales, llegan a la parte oculta de la Luna, construyen portaaviones, pero en temas de política internacional, en temas de ciencias sociales con respecto a América Latina, están en pañales. Wow. Wow, está impresionante lo que me estás diciendo eso, porque lo menos era que hubiera consultado en algún libro, en alguna plataforma, lo de las Islas Malvinas y la polémica que hay sobre ellas y dónde queda Groenlandia. Vaya, lo que me dicen no es cualquier cosa, deja entrever mucho, mucho ese desconocimiento. Casi me atrevo a decir que, entre comillas, ese tipo de cosas no se darían aquí en México. Hay más conciencia Por hacia China. supuesto, por supuesto, pero para que te des cuenta del nivel de desconocimiento que tienen. Eso no lo dijo un habitante de un barrio, de una ciudad a De tres una mil aldea, kilómetros por de decirlo Shanghái. así. Ajá. No, no, te estoy diciendo un académico de alto nivel. Y yo Y tú, tengo la ponencia guardada, por cierto. oye, espérate, ¿y no los corregiste ahí No, no, corregiste? no, no. Cuando terminó la ponencia me acerqué a él y le dije, tomó nota, pero lo hice en privado. Tomó nota y me agradeció. Después yo hablo con una persona que es un alumno mío de la maestría en estudios latinoamericanos y le comento eso y esa persona, ese muchacho que sí sabía, me dice,
Sí, profesora, hasta a mí me dio vergüenza. Pero es que me dice, pero es que esa es una vaca sagrada aquí. ¿Quién le puede decir lo contrario? Pues no dudo que te vean como gurú o como tumbaburros en base a las cosas que piensan, y que lo que me llama la atención es que no tienen muchos instrumentos para ver las cosas que les has mencionado, no tienen una especie de, ni siquiera un sentido crítico para poder cuestionar lo que se les está diciendo. Cuando ¿Tú sabes cuál es la principal fuente de información de los chinos en América Latina? no me digas que la televisión y las novelas, este tipo de cosas. También Ajá. eso, pero los comerciantes chinos. Entonces los comerciantes chinos son muy ignorantes, venden cosas en México también hay los supermercados chinos, Sí, los negocios chinos. Pero, ¿cómo puedes suponer que un comerciante de eso sea un analista político? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están en la caja del negocio y eh, vienen dos policías a comprarle unos platos. Y cuando están pagando ahí en la caja, le dice uno a otro, no, no, si tuvimos que capturar a un delincuente que estaba rondando y que había hecho y ha hecho tres robos y lo capturamos. Entonces el comerciante chino que escuchó eso le hizo un informe a la embajada donde les dice, ahí el incremento de la delincuencia ha sido acelerado. Se produjeron 30 asaltos o no sé, 10 asaltos y así es su fuente de información principal. La segunda son los medios de comunicación. Los chinos creen ciegamente lo que dice el Washington Post, el New York Times, etcétera. Ciegamente. están en un error totalmente porque no es una prensa, ya lo sabemos, a fuerza de, sobre todo desde el gobierno de López Obrador y ahora, pues una fuerza que realmente que sirve a la hegemonía, a la oligarquía, ni siquiera sirve a los intereses propios del país. Bueno, pero yo te estoy hablando, yo te estoy hablando a partir de vivencia, no te estoy Claro, contando cosas que me dijeron. No, no, claro. no. Yo te estoy hablando de vivencia. eh, para que se entienda que esa es una sociedad. O sea, los chinos no son suizos, los chinos son chinos. China es un país caótico, el tránsito es caótico, son desordenados, no son puntuales, son gente común y corriente como nosotros. Tienen un gran desarrollo científico, tecnológico, son extraordinariamente trabajadores, eh, son muy estudiosos, pero también tienen cosas deficientes y una de las deficiencias más grandes es su gran desconocimiento de América Latina. Pues me dejas con la idea de luego volver a ahondar en este tema, porque tú lo sabes de primera mano, tú vas muy seguido y nos das apreciaciones que estoy seguro que los que nos lleguen a ver se van a dar cuenta que no las conocían, que no sabían, porque te digo, nadie habla aquí. Aquí lo que se habla de China es que el progreso imparable que supera todas las expectativas occidentales, Lo cual es este, verdad. lo cual es verdad. Pero luego hablan, en algún momento me tocó ver a alguien que decía, en China nadie se queja de que hay un partido único y que te escojan a los que van a ocupar los cargos públicos. El pueblo no molesta, diciendo, oye, pero yo sabía, pero sí la gente vota. Él nunca mencionó eso. Y luego también Y decía, sabe además, porque eso es verdad, eso que te dicen, nadie protesta. ¿Por qué no protesta? Porque hay un precepto. ¿Cuál es el precepto fundamental de Confucio? La piedad filial. Vos ponen en buscador Confucio, piedad filial. Te vas a dar cuenta que ese es el precepto fundamental de la doctrina confuciana. ¿Y qué establecía entre muchas cosas la piedad filial? La piedad filial establecía que el gobernante tiene que tratar a los gobernados como hijos y los gobernados tienen que tratar a los gobernantes como padres. Entonces se establece una relación filial entre gobernantes y gobernados. Y los gobernados entienden que el padre está velando por él y no se le cuestione porque hay un principio de jerarquía muy fuerte. Es una característica de la sociedad china. El principio de jerarquía no se cuestiona. En algunas cosas es bueno porque te genera orden y disciplina,
pero en algunas cosas es malo porque los jefes no se equivocan. Claro. Entonces, cuando el gobierno chino decide que 12 millones de ciudadanos en Wuhan tienen que cerrarse la ciudad y que nadie protesta porque entienden que el gobierno chino está actuando en función de salvaguardar su vida, su salud. Y claro, se tomaron medidas extraordinarias para no abandonar a nadie, con la participación de decenas, de centenares de miles de personas que se dedicaron a que los viejitos no quedaran desamparados, que tuvieran su comida, que tuvieran su atención médica, pero eso solamente se puede hacer en sociedades con altos niveles de organización y participación y de conducción y liderazgo. Y en China existe eso. Sergio, de veras ya no te quiero quitar más tiempo, nos acabas de dar una cátedra que te debí de haber pedido antes, fíjate, sobre China, y creo que es un tema que vamos a seguir tratando conforme este orden mundial emerge y sobre todo cuando China es el blanco de las amenazas de la potencia en declive, y entendible, pues les tienen envidia ahora, pues les ganaron en sus propios términos para acabar pronto. Y vamos, es un tema que que vamos a seguir tratando porque es un tema del que tenemos que estar conscientes, porque aunque no nos conozcan, como dices tú, de alguna forma nos afecta. Y a ellos también, en un momento dado, el que no nos Claro. conozcan. Nosotros estamos ahí y vale más que nos vayamos conociendo en más ámbitos, no nomás el saber que comprarle chile es más barato, no, hay cosas que se vale la pena aprender. Como culturas ancestrales, la de nosotros fue brutalmente interrumpida, es obvio, Claro, todavía podemos aprender y hay puntos a lo mejor hasta de unidad en común. seguro, sin No, duda alguna. te agradezco de veras, ya no te quiero quitar más tiempo. La idea mía era estar media hora, nos llevamos casi, yo creo que 2 horas. Te lo agradezco ¿Y porque cómo, y cómo vas a hacer con las 2 horas? lo vamos a pasar. O sea, esto Bueno, está grabando ahorita, lo pasamos tal cual, digo, y cuando la charla vale la pena, la gente se quede o la ve completa, la va viendo por partes. La idea es pasarla pronto. bueno, después me dices si tienes reacciones, opiniones, me interesa. Claro, así quedamos y bueno, no te quito más tiempo, ya me da pena. Estamos en Bueno, contacto. hasta luego, Gracias y buen Héctor, un día allá abrazo. Saludos, gracias. a ti.